Hola, antes de comenzar quería pedirle que si podrían, suscribirse al canal de mi amigo que tiene buenas teorías, link de su canal en la descripción o en el comentario fijado. Sin más que decir, que comience el video. El Nerd capítulo 8. La boda, a Naruto. Naruto se encontraba caminando muy enojado entre los pasillos, estaba pensando sobre su reunión con aquel anciano Pendragón, sabía que planeaba algo, pero si es contra los Namikaze a él no le interesa. Seguía en los pasillos infinitos, no quería admitirlo, pero se encontraba un poco perdido. Estaba cansado de ese estúpido laberinto cuando encontró un largo jardín, lo suficientemente grande como para ser confundido como un pequeño bosque. Bajando hacia él, se acercó y vio un árbol en el centro colocado estratégicamente para que alguien tomara su tiempo libre ahí. Acercándose a ese árbol, se echó sobre él y se dispuso a calmar su mente y despejar sus pensamientos. Durante su estancia en ese lugar, sentía como la tranquilidad venía a él, pero todo se derrumbó cuando sentía que alguien le estaba mirando. Aún tenía los ojos cerrados, pero quería ver si aquella persona iba a salir de donde estaba escondida. Le tomó un tiempo fingir, aún podía escuchar como alguien estaba oculto entre un árbol pequeño y sacando la cabeza de vez en cuando. Detectar a alguien que hace tanto ruido era muy fácil para alguien como él, si no podías estar alerta en todo momento no podías considerarte ninja. Sabiendo muy bien que aquella persona no se iría, suspiró cansado y decidió que era todo. Naruto llamó a su hermana. Detrás del árbol un pequeño cuerpo saltó sorprendido y quiso huir. Solo sal de una vez, eres pésima escondiéndote. La pequeña niña entonces, salió lentamente de entre la naturaleza y se dejó ver completamente. Oni-sama. Susurró mientras mostraba timidez en su forma de actuar, todo su cuerpo se encontraba temblando, casi como si no pudiera mantener sus nervios en control. Naruto dejó salir un enorme suspiro y abrió los brazos. Solo ven acá, Naruto, no tienes que empezar a llorar. La niña entonces dejó salir enormes lágrimas de sus ojos, para luego romper en llanto y correr a su hermano y abrazarle. Naruto por otra parte solo veía como su ya no tan pequeña hermana lloraba en su pecho y solo pudo dejar salir una pequeña sonrisa. Naruto, a diferencia de sus otras dos hermanas, fue la única con la que realmente tenía algún lazo que podía llamar fraternal. Desde el momento que nació, notaron su poca cantidad de energía mágica. Para mi abuelo fue más fácil elegir entre sus opciones y decidió cuidar mejor a las otras dos Namikazes. Por otro lado, estaba Naruto, quien desde bebé fue cuidada por él mismo, pues nadie, ni siquiera los criados, querían atenderla. Ella se encariñó muy rápido con él, hasta que todo terminó cuando ella cumplió 2 años, en esa época él cumplía 7 y fue vendido a otra casa, rescatado más adelante por aquella mujer. A pesar de estar dentro de la organización, cuando sintió que tenía el poder suficiente como para pasar desapercibido por su abuelo y los guardias de la anterior mansión, solía visitarla e incluso jugar con ella en algunas ocasiones. Sus visitas eran mensuales y en algunos casos de tiempo libre semanales. Aquellas visitas se detuvieron abruptamente cuando ella justamente cumplió los 12. En aquel tiempo de caos, se encontraba confundido consigo mismo, cayendo a un precipicio de prejuicios y resignación, que terminó con desesperación. En aquel entonces no le quedaba otra cosa que enfrentarse a su más grande reto, en búsqueda de la verdad. Poco sabe que lo único que le trajo ese día, fue el dolor. El día fatídico concluyó con él terminando en criogenia por 10 largos años, hasta que hace 1 año y medio aproximadamente, volvió a estar operativo. Naruto alzó la ceja cuando notó ese detalle, de alguna forma pareciese que 10 años no habían transcurrido para sus hermanas, mas su abuelo realmente parecía más anciano aún. Es agradable verte de nuevo, Naruto saludó con una sonrisa el rubio mientras despeinaba a su pequeña hermana, quien sonreía ligeramente a pesar de los mocos y las lágrimas en su rostro. Oni-sama, yo pensé que habías muerto, dijo muy triste la pequeña rubia mientras miraba al suelo. Naruto por otra parte solo arrugó el rostro al ver que su desaparición durante 10 años no pasó desapercibido por su hermana. Lo que no sabe ella es que su declaración no estaba tan lejos de la verdad. Él murió por un momento. No seas boba, Naruto, ¿realmente crees que yo moriría así de fácil? Puede que tenga un trabajo muy difícil, pero no moriré todavía. No trato de arreglar las cosas sabiendo que su hermana ya sabía esto.
Sin embargo, sabía también que tenía que tener cuidado, no quería realmente dar información de más sobre lo que pasó ese día. ¿Entonces sigues siendo un shinobi? Preguntó su pequeña hermana, él solo pudo responderle con una sonrisa y asintiendo con la cabeza. Naruto era la única en su familia que realmente sabía la verdad, pues hubo un tiempo donde no tuvo más opción que reverse ante ella. Él confiaba en que confiaría el secreto, así que no tenía muchos problemas. Fue un día como cualquier otro, cuando le dieron una misión algo especial. Entre la ciudad, se podía ver una sombra que corría entre las azoteas de los edificios, la misma sombra también, se elevó en el cielo para luego caer encima de lo más alto de un edificio, parado sobre el punto final de una antena. Sobre todo, esto se podía ver que se trataba de Naruto vestido como shinobi, dejando que aquella bufanda negra sea ondeada por el frío viento de aquella noche. Entonces un pitido se escuchó en su oído y contestó la llamada. «Aquí Kitsune, ¿qué sucede?», preguntó algo confundido, pues se supone que solo debía de estar de guardia en Londres. Según datos ha estado sucediendo algo durante las últimas semanas y necesitaban que alguien verifique que todo esté correcto, en el caso que no lo esté que acuda a eliminar el problema lo más rápido posible sin causar muchos daños. Agente Kitsune, se nos ha informado que hay señales muy fuertes de energía demoníaca acercándose rápidamente a Londres. Naruto afiló los ojos cuando escuchó esta pequeña información, no tenía sentido. Nuevamente se hizo un escaneo de la situación y se nos dio una pequeña grabación de una cámara de seguridad. Dicho esto, se mostró un pequeño video en su visor, donde se veía a una pequeña rubia huyendo de lo que parecían ser diablos callejeros voladores. Según Intel dice que se trata de una de las herederas Namikaze. No acabo de decir esto pues el rubio ya se encontraba corriendo rápidamente entre los edificios, tratando de llegar lo más rápido que podía. Naruto estaba totalmente asustada, no estaba aterrada. Hace unos días su abuelo le dijo que debía de realizar algo por el bien de la casa Namikaze y era probar su fuerza. Se supone que debía de eliminar a un par de diablos callejeros. Todo iba bien hasta que de pronto, salieron una gran cantidad de estos, un número casi imparable de estos. Sin poder hacer frente a tamaña oleada, se dispuso a huir del lugar. No teniendo tiempo para pensar en un lugar específico, simplemente empezó a huir su vida a lo que parecía ser una escoba mágica. Entre las sombras podía ver a las criaturas viniendo a por ella, no entendía cómo eran tan persistentes. Luego de un tiempo, fue sorprendida cuando vinieron diablos callejeros voladores. Esquivando con lo mejor de sus habilidades, inició una lucha aérea donde se defendía disparando cualquier magia proyectil que tuviera. La triste verdad es que ella era una maga de apoyo más que una luchadora, por lo que sus opciones de contraataque eran pocas. Luego de un largo tiempo, perdió el ritmo de la batalla y su transporte fue destruido cayendo a tierra dolorida por el fuerte impacto. Levantándose con heridas por todo su cuerpo, miró como detrás de ella se alzaban todas las criaturas, que molestó por aquella interrupción. No sabía qué hacer, quería luchar, quería vivir, pero nada de lo que intentara iba a funcionar. Cerrando los ojos, levantó sus manos para enfrentarse con cualquier cosa que tuviera en mano, no importa si su esfuerzo era inútil, lo único que importaba, era que no pensaba rendirse, incluso si su cuerpo temblara de miedo, incluso si su rostro se llenaba de lágrimas ella no se iba a rendir. Escuchando cómo los enemigos corrían tras ella, alzó un grito mientras encendía todo el poder que tenía en mano, dispuesta incluso, estallarse a sí misma de ser el caso. Fue detenida cuando no hubo ningún dolor, más que un cálido abrazo. Abriendo los ojos ligeramente, notó que su vista se encontraba nublada. Levantando la mirada notó que se trataba de quien parecía ser un ninja futurista rubio. Ella de alguna forma, podía decir que le conocía, de hecho, podía confiar su vida en este nuevo sujeto. Abrió los ojos cuando descubrió de quién se trataba, solo una persona se sentía de la misma manera. «Oni-sama», preguntó la pequeña rubia, casi suplicando que así fuera. Por otra parte, Naruto bajó la mirada ligeramente sorprendido, vio en su rostro una gran cantidad de heridas y los ojos medio abiertos por los hematomas de los golpes, incluso su voz sonaba tan bajo, como si le costara incluso hablar.
Tranquila Naruto, voy a protegerte con mi vida si es necesario, prometió el rubio mientras reordenaba sus cabellos dejándole ver su rostro, luego levantó un poco el visor dejándola ver sus ojos celestes. Confía en mí, pidió Naruto a su hermana menor, quien con una pequeña sonrisa cansada, asintió y cerró los ojos quedándose dormida. Con un estallido de velocidad, desapareció y ahora se encontraba en la cima de un edificio, levantando una mano hizo un sello de mano Nimbo. Tosansh, montaña de cristal invertida, al haber dicho su jutsu, una barrera en forma de cristal invertido se creó alrededor de la niña, dejándola descansar protegida. Con otro estallido estaba de vuelta frente a todos los diablos callejeros, mirándolos con cierta inexpresividad. Ustedes, dijo mientras desenfundaba su espada. Estás muertos. Dicho esto, con su gran velocidad se encontraba frente al primero de los monstruos cortándole en la cabeza, haciendo que éste gritara de dolor y tratara de atacarlo, pero este se alejó y azotó su brazo, disparando una esfera morada de fuego Katón. Hayan dicho esto, la esfera chocó con el monstruo, incinerándolo en una explosión de fuego. Los enemigos voladores se hicieron frente cuando destruyó a su compañero, parecidas a aves, se dispusieron a abalanzarse contra él. Con espada en mano, esquivaba sus ataques con maestría y cortaba las partes blandas de estos, haciendo una incisión muy gráfica en su abdomen, destripándolos. No se esperaba que de pronto todos los monstruos le rodeaban y usaran sus enormes y deformes brazos para atacarle en conjunto. El choque inevitable llegó y lo hundió en el pavimento. Los monstruos esperaban que ese fuera el fin del ninja, pero pronto se dieron cuenta que estaban equivocados, pues este empezó empujando con su propia fuerza, haciendo retroceder a todos y con un empuje final, cortó por la mitad algunas manos que estaban alrededor. Gritando de furia, la mayoría de los demonios se abalanzan contra el rubio, quien luego de hacer unos sellos de manos muy rápidamente, juntó sus palmas empezando a cargar su más poderoso ataque. Destruye y vuelve todo a cenizas, que es ahí donde todas las cosas nacen y deben volver cuando mueren. Incinera la creación con tus fauces y lleva a mis enemigos frente a las puertas del verdadero infierno, cantó el rubio mientras concentraba todo su poder en las manos, las cuales se empezaban a llenar de fuego. Aliméntate de mi odio. Engulle mi alma. Sol negro. Fuego eterno. Trae al mundo a su fin. Con este último grito las llamas de sus manos se empezaron a volver tan negras como la noche. Mientras esto sucedía, sangre se deslizaba por su boca y sus ojos se llenaban de sangre. Los monstruos se detuvieron de golpe cuando vieron que el mismo lugar había cambiado y parecía difuminarse por todo el calor que emanaba el rubio. El cielo se ennegreció completamente. La oleada completa de monstruos veía congelado como el visor del rubio en su frente se destruía y dejaba ver mejor sus ojos, los cuales estaban cargados en una cantidad sin fin de ira y odio. Entón. Gritó con mucha fuerza, aumentando la cantidad de energía que le rodeaba y el fuego negro en sus manos aumentó dramáticamente. Kokuryuha, dragón negro, gritó su ataque mientras empujaba ambos brazos al frente, lanzando al igual que un enorme cañón un enorme dragón creado por esas llamas incandescentes negras, el cual se empezó a extender sin control por todo el lugar, arrasando con cualquier enemigo que estuviera enfrente. Los más pequeños se desintegraron con solo el toque del dragón, mientras los más grandes y los más fuertes eran arrasados para posteriormente consumidos por el dragón que iba con una enorme velocidad eliminando a todos. Fue una completa masacre. El rubio por otra parte veía como aquel dragón no tardó nada en eliminar a todos sus enemigos y para luego elevarse a los cielos y desaparecer en él. Naruto miraba todo el destrozo que había hecho y sabía que le iban a descontar de su sueldo, pero no podía evitarlo, estaba tan furioso y enojado por lo que le hicieron a su hermana que estalló con todo lo que tenía en su arsenal. Suspirando trata de caminar hacia su hermana, pero siente una terrible sensación en el corazón que lo obliga a estar de rodillas y escupir una gran cantidad de sangre. Subestimado el Entón trató de decir entre respiraciones, pronto empezó a toser más sangre. Recuperándose lentamente, logró ponerse de pie mientras se limpiaba la sangre con su uniforme, no tenía caso ya si estaba muy manchado desde el principio. Empezó caminando con calma, pues aún no estaba bien después de aquella exhibición. El fuego infernal no es algo que un humano pueda manejar. Pensé que podría hacerlo, pero parece que no, creo que nunca lograré dominarlo mientras siga siendo humano, fueron sus pensamientos mientras sentía que su fuerza volvía a él.
Usando nuevamente su velocidad, logra llegar hasta su hermana, quien parecía todavía muy herida. No sabía cómo curar heridas, así que lo único que podía hacer para ayudarla era llevarla hacia un hospital. Vio cómo ésta abría ligeramente los ojos y sonrió, a lo que él solo pudo devolverle la sonrisa para luego desaparecer del lugar, dejando solamente destrucción detrás de él. Desde aquel día solo Naruto sabía la verdad de su estado como soldado. Le explicó detalladamente cómo fue su entrenamiento y cómo es que sus familiares pensaban que no podía poder alguno, la verdad era otra. Lo que había realmente pasado fue que él en un principio nació sin ningún poder mágico, sin la habilidad para absorber la energía natural del ambiente de forma pasiva y transformarla junto a su energía espiritual en magia. En cambio, desarrolló la habilidad de poder juntar su energía física y espiritual en una, produciendo chakra. Los Namikazes no notaron este detalle y por ende nunca notaron su creciente poder oculto. Entiendo, realmente pensé que después de estos 11 años tú dejarías de ser shinobi, al menos esa fue mi esperanza, dijo muy triste su hermana. Ella pensaba que ese trabajo era demasiado arriesgado para él, a pesar de ser la menor entre sus hermanas, era incluso la que más madurez tenía entre ellos, podría decirse que era la verdadera hermana mayor. Desde que se enteró de que trabajaba en tal peligrosa organización, no hubo día en el que le repitiera que dejara las misiones y buscara una vida más tranquila, alejado del mundo sobrenatural. También lo pensó durante mucho tiempo, pero no tenía caso evadir el problema, él siempre estaría atado al mundo sobrenatural, mucho más ahora que en cualquier momento podría morir. No tiene caso cambiar su vida si ya le queda tan poco tiempo. Tú sabes que lo único que conozco es la organización, podría decirse que es mi familia. Además sonrió ligeramente cuando recordó a su amiga. Ya no lo estoy pasando tan solo, sonrió a su hermana, él esperaba que Asia llegara en el momento exacto cuando la mencionara, pero lo único que se encontró fue la ausencia de esta Naruto. Llamó él. ¿No has visto por aquí a Asia? ¿Aquella chica rubia que vino conmigo? Preguntó Naruto mirando fijamente a su pequeña hermana, quien lo pensó un momento y solo negó. Mientras tanto, Naruto-san, gritaba hacia entre los árboles, adentrándose aún más en lo que parecía ser el bosque más frondoso de la historia. Naruto-san, estoy perdida. Gritó con miedo mientras dejaba caer unas lágrimas y estallar en un llanto infantil. De nuevo con Naruto. Ve. Naruto miraba a su hermana con un pequeño puchero mientras agudizaba los ojos en ella. Esta lo único que hacía era sudar profundamente sin despejar su vista de la de él. Ambos sabían que ella estaba mintiendo, había visto a Asia correr en su dirección cuando salía del comedor, por lo que de repente esté tan lejos de la mansión no era una casualidad. Hablaremos esto después, terminó el rubio mientras dejaba salir un largo suspiro y se levantaba de donde estaba sentado. Vamos a buscar a Asia, dijo mientras empezaba caminando seguido de su hermana. Mientras tanto, cuéntame cómo te ha ido, comenzando por cómo te ves tan pequeña. ¿No tienes unos 21 o 22 años? Preguntó curioso viendo a su pequeña hermana que de manera tierna le sonrió. Descuida, Oni-sama, la sangre Uzumaki trae consigo una enorme longevidad muy increíbles, por eso me veo todavía más joven al igual que mis hermanas, dijo con una sonrisa antes de reírse entre sus manos, pues trato de no hacerlo con excepción de Narumi Ne-chan, ella realmente se ve como su edad, pero usa magia para verse más joven. Ambos se rieron entre dientes ante esto, pues entre toda la familia sabían que su gemela era la que más se preocupaba por su imagen personal. Tener unos 27 años no debe de parecerle gracioso cuando él luce de 18 y Kurumi parecía tener 15. Oye, le llamó Naruto a su pequeña hermana, que le regresó la mirada. ¿Pero no te ves un poco demasiado joven? Pareces tener 12 años o incluso menos, preguntó Naruto mientras le señalaba, a lo que ella respondió con un lindo puchero en su rostro mientras volteaba a otro lado sin mirarle, haciendo que éste levantara una ceja. Oh. No me digas que mi pequeña hermana realmente se quedara todo linda y adorable para siempre. Preguntó con una sonrisa socarrona a la avergonzada hermana. ¿Te has estancado, no? Eres una loli, se rió el rubio antes de estallar en una carcajada que no le gustó para nada a su hermana. Oni-sama. ¡Qué cruel!, acusó la niña mientras dejaba salir unas cuantas lágrimas de frustración. No importa que haya intentado, siempre lucía esa misma edad, su sueño siempre fue ser igual de proporcionada que su hermana mayor, sueño que se quedara sin poder cumplirse tal vez nunca.
Oye, pero en la actualidad hay lolis pechugonas, informó Naruto, haciendo detener en el acto a Naruko, quien giró a verle directamente. Ey, tranquila, eso fue lo que he escuchado, que sea cierto o no quién sabe, pero podrías intentarlo, alentó ligeramente mientras veía como ésta tenía una pequeña sonrisa en su rostro, pero no importa si terminas teniendo un par de melones, siempre vas a ser una enana, se carcajeó nuevamente mientras con las manos en los bolsillos corría fuera de los pequeños relámpagos que lanzaba su hermana con su enorme y desproporcionado bastón mágico, que le superaba el doble de su tamaño enana. Repitió el rubio mientras seguía riéndose a todo pulmón de su avergonzada hermana. Vuelve aquí, Oni-sama. Si vuelves a decirlo te haré mucho daño. Mucho daño. Repitió mientras seguía lanzando pequeños relámpagos a su hermano, quien se volteó y empezó a hacer muecas para molestar la Mou. Toma. Toma. Siguió repitiendo con lágrimas mientras seguía intentando darle, sin efecto alguno. Enano. Oni-sama tonto. Era una habitación completamente inundada por una oscuridad poco común para aquella zona, rodeada de una atmósfera de frialdad y silencio que estremecía el corazón de quienes se encontraban en ese lugar. En el suelo lo único que se encontraba era un círculo mágico con un diseño de un pentágono y una estrella de 5 picos. Por otra parte también, había un par de asientos, los cuales parecían muy lujosos, divididos a cada lado de la habitación. Parece que su nieto no va a colaborar con nosotros, Namikaze. Si es así, entonces estoy perdiendo mi tiempo y sabes que detesto perder mi tiempo, dijo una voz oculta en lo que parecía ser uno de los lados de la habitación a oscuras. Se escuchó un gruñido del otro lado, mas no habló nada más. Te tengo un trato que realmente te va a agradar. Del otro lado no se escuchó nada más que un silencio observador, haciendo que el hombre del otro lado sonriera. ¿Qué te parece si completamos el ritual con solo nuestras herederas? ¿No es lo más lógico? En ninguna parte del ritual clave especificar que se necesita que sean de diferentes sexos, informó el hombre mientras se recostaba aún más en su asiento, esperando lo que ocasionaría sus palabras. Se escuchó un fuerte sonido del golpe contra uno de los respaldos de los asientos. Blasfemia. Eso no es tradición. Gritó molesto mientras miraba directamente al patriarca Pendragón, quien sonreía oculto en las sombras. ¿Quieres manchas así? Años de costumbres y leyes. Parecía que el abuelo Namikaze no iba a ceder. Ambos sabían que la tradición era lo de menos, lo importante es que el ritual no se dé. ¿Y si nos dejamos de tonterías? Ambos sabemos por qué no quieres que esto se dé, porque si no está tu nieto, entonces nada asegura que nuestras sangres se crucen. El abuelo gruñó ligeramente al darse por descubierto. Lo único que quieres es una fábrica de bebés, Namikaze, y que nuestras familias se unan parece ser la única solución que le queda a tu patética familia. Yo lo sé, tú lo sabes. El número de magos en ambas familias está disminuyendo a un ritmo que casi da miedo. Todo nuestro linaje se desvanece mientras más avanzan las generaciones y no tenemos más que niños humanos sin ningún talento. Un desperdicio y deshonra para nuestras familias. Hubo un silencio eterno en la habitación, pues ambos sabían que no era un problema poco común. Magos podían salir de cualquier lugar, pero lo importante de las familias es que estos futuros magos nazcan dentro de la rama familiar. Si una familia empieza a disminuir su producción de magos, entonces está destinada a caer en el olvido y el linaje completamente olvidado. Muchas grandes familias magas han desaparecido por esa misma razón, quedando solo magos ordinarios en lo alto y ancho del planeta, simples magos sin talento que nunca llegarán a ser tan buenos como uno. Pura sangre, por lo menos esa es la ideología. Si bien, dos mujeres no pueden tener un niño, usando magia para hacer que los gametos iguales puedan unirse en uno, el porcentaje de éxito es mucho menor del 10%, a veces incluso alcanza cifras menores, a lo que conlleva que la mejor solución es un embarazo normal, decía el patriarca Pendragon, mientras hacía contaba todas las opciones que tenían. Usando tecnología es quizá aún peor que la magia, eso no nos lleva a ninguna parte, pero sonrió el patrón Pendragon mientras tiraba algo al suelo, llamando la atención de todos en el lugar. Encontré una manera de hacerlo, algo que beneficiara a ambas familias. Aquel fragmento rojo que cayó al suelo se levantó al aire y flotó hasta el anciano, que lo miraba con suma curiosidad antes de abrir los ojos al reconocerlo. Un lazo de sangre verdadero. Esto es imposible, dijo el anciano mientras miraba aquella joya con mucha incredulidad, haciendo que el hombre del otro lado sonriera. ¿Cómo conseguisteis esto?, preguntó muy confundido.
Eso es un secreto que pienso guardarlo, ese es el último que queda, dijo mientras la piedra flotaba y llegaba a manos del otro hombre mayor. Me pasé años buscándolo y cuando al fin lo encontré, pensé que todos nuestros problemas se solucionarían. El anciano parecía realmente considerarla esta vez. Un lazo de sangre verdadero no era cualquier reliquia, era quizá la cosa más sagrada entre las familias. Hace mucho tiempo, cuando los primeros magos nacieron, decidieron expandir su sangre primordial a aquellos que no eran de su familia. La pureza de aquella sangre permitía convertir al mago común en pura sangre mediante un ritual muy complejo. La sangre de aquel predecesor de cada familia fue cristalizada a lo que ahora llaman lazo de sangre. Se usó mucho en su momento para mantener el linaje siempre en su totalidad, tanto fue el uso de estas joyas que ya no existía ninguno para mediados del segundo siglo después de la muerte de Cristo. Por ello estos cristales eran tan buscados entre la comunidad, para empezar una familia nuevamente, como si se tratase del mismo mago predecesor y patriarca. El anciano Namikaze miraba con mucha avidez aquella reliquia, pues tenía grabada en él, el símbolo de la familia Pendragón, haciendo de ella una piedra de su familia. ¿Qué quieres hacer con ella? No le veo el punto de usarlo en algo como esto, sería un completo desperdicio no aplicarla para restaurar tu propia familia, dijo ahora muy desconfiado el anciano, pues si bien claro lo tenían ambos, las cosas parecían no tener sentido para ninguno de los dos, tanto como solución, como en solidaridad por aquel gesto de compasión. Yo podría usarlo en un mago cualquiera y luego que embaracé a cualquier mujer esclava con altas reservas de poder mágico para mantener un margen de producción, como si se tratasen de animales. El detalle en esto es que no tendré un predecesor como resultado, por ello le tengo un mejor uso, dijo el hombre mientras llamaba la atención del anciano. Escúchame bien, tu nieto es la clave para todo esto. Haremos una ceremonia triple vía, con ello uniremos ambas familias y usaremos esto como catalizador, dijo mientras enseñaba la joya nuevamente. El anciano sabía que un enlace triple se daba en términos exclusivos, pues permitía al heredero de una familia tener acceso a ambas sangres al mismo tiempo, dividiendo su pureza entre sus hijos, que en realidad solo eran dos, uno de la mujer de su propia familia, una hermana para ser más exactos, y el otro sería de la heredera de la familia amiga. Sin embargo, para ello se necesitaba que el hombre sea de ambas familias por igual, para que éste transmitiera su sangre en ambos hijos, se necesitaba un catalizador para volverlo parte de ambas familias, y que luego sus hijos se vuelvan predecesores. Podría funcionar, admitió el anciano, sorprendiendo a todos en el lugar. Hasta el momento no solo era la mejor opción que tenía, sino que era posiblemente la mejor opción que le pudieron haber dado, ya que no solamente así aseguraría el futuro de la familia Namikaze, sino también obtendrían un predecesor Namikaze, con ello la gloria original de su familia estaba a la vuelta de la esquina. Giró su vista hacia sus dos nietas, sobre todo a la más fuerte de ellas, posiblemente incluso, de la unión de ambos gemelos, obtendrían un heredero con un poder que sobrepasaría los límites que se habían planteado, un poder que superaba con creces al Namikaze original. El otro hombre mayor, al ver que su compañero lo estaba pensando, solo atinó a sonreír, su plan estaba cada vez más cerca, ya casi podía presenciarlo muy bien. ¿Tenemos un trato?, preguntó al anciano, quien después de un momento dejó salir un suspiro y asintió. Estupendo, entonces la ceremonia se hará dentro de unos momentos, la boda de Namikaze Kurumi y Elena Pendragón, dará inicio a un nuevo futuro, un futuro donde ambas familias reinarán sobre todos los magos. Dicho esto, la marca en el suelo empezó a brillar intensamente, iluminando la habitación. Espera. ¿Qué significa esto? No era un triple lazo. Trató de exigir respuesta alguna a la heredera mayor de los Namikazes. Ella estaba muy confundida, primero por todo lo que se habló en la habitación y todos los términos tan difíciles que hablaban, casi no entendía nada, pero lo que sí llegó a captar, fue que se suponía que era una boda triple, en cuyo caso necesitaban que su hermano también esté de acuerdo en esto, si no la ceremonia no tendría lugar.
Eso es irrelevante, dijo su abuelo mientras miraba cómo los Pendragon salían del lugar. Tu estúpido hermano es sino un ancla para asegurar que ambas terminen embarazadas. No es necesario su aprobación en esto más, es solo una herramienta. Con esto el abuelo se levantó con dificultad de su asiento. Estate preparada, tu boda comienza dentro de unas horas, no defraudes a tu familia. Narumi retrocedió unos cuantos pasos, eso no sonaba como un apoyo de buena fe, más bien como una amenaza. La rubia vio cómo su abuelo salía de su habitación, la cual quedó completamente desolada. Kurumi solo vio preocupada a su hermana mayor, ella sabía que no quería esto. Durante toda la discusión ella se contuvo de querer refutar o negar cualquiera de las cosas que se hablaba. Ella no quería una boda, ella no quería ser una herramienta. One-san dijo mientras veía cómo lágrimas salían del rostro de su hermana, quien rápidamente se limpiaba con rudeza estas. No terminó de hablar cuando fue interrumpida por esta, quien giró a verle, casi muy enfadada. Estoy bien. ¿Crees que esto es un problema? Es por nuestra familia. No defraudaré a mi abuelo. No defraudaré todo nuestro linaje. Dicho esto salió rápidamente de la habitación susurrando unas últimas palabras. No seré como nuestro hermano, dejando a su hermana muy preocupada detrás. Sabía que todo esto se estaba yendo de sus manos, sabía que no tenía más que aceptar las órdenes de su abuelo, pero incluso ella sabía que esto estaba mal. Su hermana tenía un grave problema, ella odiaba a su gemelo con toda su alma. Luego de su desaparición ella vivía constantemente presionada por su abuelo para obtener rápidos resultados, incluso pidiendo cosas más allá de sus propias habilidades, cosa que lo hacía decepcionarlo y terminar golpeando a su hermana, castigándola. Ella creció de esa manera, siempre viviendo a la sombra de sus padres y con el temor de ser como su hermano. Era casi un mantra que se repetía una y otra vez. Ella no iba a ser basura, ella no iba a ser una decepción, ella era la mejor y no iba a caer como su hermano. El miedo constante de decepcionar a su abuelo la obligó a sobreexigirse siempre, aceptando cualquier orden sin dar marcha atrás, incluso si no le gustaba, tal como lo es ahora. Solo podía esperar lo peor. Ella incluso le daba mala espina todo esto del ritual, no lo tenía muy claro, pues el ritual solo se les enseñaba a los herederos legítimos o quienes van a ser líderes en un futuro, por lo que ella no tenía tal conocimiento. Lo único que le quedaba era que todo salga como se espera. La suerte está echada, la moneda sigue girando y todo puede salir mal. Ella lo sabe, solo ruega a los dioses para que todo ocurra a la perfección. Solo eso queda, tener fe. Fin. El nerd. Capítulo 9. Ebony y Crimson Stone. Naruto-san. Aquel fue el grito que escuchó antes de ser embestido con mucho poder hasta el suelo ante su sorpresa. En un momento estaba corriendo de su hermana, que le atacó con pequeños relámpagos, cuando de pronto, fue tacleado y llevado al suelo. A pesar del dolor inicial, abrió los ojos dándose cuenta que se encontraron de una asustada Asia, que lloraba desamparado en su pecho. Estaba muy asustada. Fue lo único que dijo mientras seguía llorando, haciendo que se ría ligeramente. Como no podía hacer mucho al respecto, trató de calmarla lentamente para que le dejara libre y pudiera levantarse. Mientras estaba en el suelo, pudo ver el cielo y notó que faltaban algunos minutos para que anocheciera. Entrecerró su vista al cielo de la tarde, tenía una rara sensación en todo su cuerpo conforme se hacía más de noche, como si algo terriblemente malo estuviera a punto de suceder. Volviendo entre sus recuerdos, volvió a reproducir en su cabeza su conversación con el patriarca Pendragon y cómo éste quería de alguna forma destruir a los Namikazes. No estaba seguro de cómo iba a hacer tal hazaña, pero se notaba absolutamente confiado de que eso ya estaba hecho, como si sus planes ya hubieran sucedido y no había nadie que pudiera pararlos. De alguna forma, eso estaba alineado a los Namikazes, no entendía de qué forma, pero estaba seguro de que así era. Como él no era nada más que un esclavo, y jamás se le había informado algo al respecto sobre su linaje, no había manera de que los secretos de la familia se le revelaran solo por tener su sangre, mucho menos podría incluso preguntar a la organización por ello, pues eran secretos del clan, se llaman así porque nadie sabe de eso después de todo. Nii-sama, la voz de Naruto, lo regresó a la realidad, haciéndolo parpadear cuando se dio cuenta que Asia ya le había dejado y se encontró de pie junto a su hermana, viendo con preocupación cómo él se quedó tirado en el suelo, perdido en su propio mundo.
Lo siento, dijo avergonzado mientras se levantaba lentamente. Se tardó un par de minutos estirándose para luego dejar salir una gran sonrisa. Bueno. Al fin te encontramos, Asia. Pero tengo una pregunta, ¿cómo llegasteis hasta aquí? Le preguntó muy curioso, pues este lugar no era otro que lo más profundo del bosque, demasiado alejado de la mansión Namikaze. A pesar de hablarlo lo más tranquilamente posible, para evitar que se sintiera incriminada o culpable, Asia no pudo evitar tener los ojos desorbitados mientras recordaba cómo fue que llegó aquí. No lo sé. Estaba caminando por los pasillos y de pronto di una vuelta hacia el jardín y acabé aquí, dijo, tartamudeando mientras miraba cómo todo el bosque se hacía de noche, intimidándola un poco al sentir cómo todo parecía observada de alguna manera. Esto era algo que se repetía muy a menudo. No importa dónde esté, siempre todos los animales se le quedaron observando y vigilando con mucha calma, incluso sintió que los árboles mismos la vigilaban, como si tuvieran una conciencia y un par de ojos para verla en la oscuridad. Naruto, al escuchar su relato, gira su mirada hacia su hermana, que se quedó en blanco un momento antes de lucir una sonrisa nerviosa. Juro que yo no fui, es lo único que respondió ante la mirada de muerte de su hermano. Ella no tenía ni idea de que fuera importante para él, puede que haya jugado con algo que no debía. Admite que también fue muy arriesgado de su parte haberla llevado a un lugar tan lejos. Tú pequeña traviesa. Con enfado, él empieza a rasmillar su cabeza, usando sus nudillos para eso, haciendo que la niña gritara en molestia e intentara apartarlo. Una pequeña batalla fraternal de inicio, el hermano mayor intentó molestar a la menor y ésta intentó defenderse como podía. Aquella interacción llama mucho la atención de la rubia que le acompañaba, pues si no recuerda mal, ella era una de sus tantas hermanas que él no quería ver por nada del mundo. No pudo evitar soltar una bella sonrisa, porque a pesar de todo, él tenía una familia con la cual estar y eso era bueno. Naruto y su hermana se congelaron cuando escucharon a alguien reírse. Deteniendo su corta batalla infantil, regresaron su mirada hacia la chica rubia, que se ría de su interacción fraternal. Ambos se separaron de golpe luciendo un rubor ligero en sus rostros, demostrando lo avergonzados que estaban al ser atrapados en una situación tan poco maduro. Entonces fue cuando el rubio mayor grabó que Asia no conocía a su hermana, por lo que ella no debería entender qué sucedía o... Cierto. Asia, te presento a mi hermana Naruko Namikaze, presentó el rubio con sus manos en los hombros de su pequeña hermana, haciendo que se acercara hacia Asia. No temas, ella es confiable. Trató de ayudar a Naruto a su tímida hermana. Naruko, con un rubor pesado en su rostro, empezó tímidamente hablando. Hola, ese soy Naruko mucho gusto. Tartamudeando, se presentó hacia la rubia que parpadeó ante su introducción. La pequeña hermana fue sorprendida cuando fue levantada del suelo y asfixiada hasta la muerte. Es tan linda. Fue lo único que dijo Asia mientras giraba sobre ella con Naruto en brazos. Naruto solo reía nervioso al ver que su pequeña hermana intentaba separarse de Asia. A ella lo menos que le gustaba era que le tratasen como una niña. Hacia la rubia giró su mirada hacia él, notando la incomodidad de este último. Ella tiene 22 años, declaró Naruto a su sorprendida amiga. Esta realmente parecía en shock, pues no se podía creer que una niña tuviera tal edad. Sin más que decir, ella la suelta, dejándola en libertad para su felicidad, que no tardó en demostrar a correr y esconderse detrás de su hermano. ¿Sí? Soy una mujer mayor. Juro que la próxima vez que me faltes el respeto, te atacaré. Amenazó la pequeña rubia, girando su bastón mágico, con las mejillas hinchadas demostrando lo enojada que estaba, aún más el aspecto infantil que tanta tenía para demostrar. Sí, lo que tú digas, mujer adulta. Rodando los ojos, Naruto aplastó a su hermana con su mano para evitar que Asia se pusiera más nerviosa por lo que antes había hecho. No le tomes en cuenta, ella siempre va a ser una niña. Asia se rió ligeramente de sus palabras y sobre todo, ante la vista de su pequeña hermana golpeándole con sus pequeñas manos en su pecho. Creo que deberíamos de regresar, ya se está haciendo muy tarde, comentó Naruto al verse el cielo nocturno, haciendo que ambas asintieran. Naruto caminaba en silencio viendo cómo ambos amigos parecían hablar amenamente, mas ella sabía que al día siguiente su hermano se iría y no lo volvería a ver por un buen tiempo más. Aún así, tenía una leve esperanza en su corazón de que él la recordara y viniera a visitarla de vez en cuando.
Este pensamiento no pasó desapercibido por Naruto, que, al ver el estado triste de su hermana, no te preocupes, fue lo que escuchó una sorprendida Namikaze, quien giró sus ojos hacia su hermano, que tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Ahora vendré más seguido, la prometo. Naruto-chan. Los ojos de la pequeña se llenaron de lágrimas, que intentó ocultar adelantándose al pequeño grupo. Ambos amigos, al ver esa reacción de parte de ella, se rieron a sus espaldas, tratando de ocultarlo de su enojona hermana, que a pesar de lo avergonzado que estaba, tenía una pequeña sonrisa en ella. Así fue como el grupo se empezó alejando de aquel bosque y en la lejanía, se pudo ver las luces de la mansión. No quedó mucho tiempo al parecer, pues todo iba a ocurrir en unos instantes. El ritual está por empezar. Con esas palabras, en la cima de la terraza, se realizó uno de los rituales más poderosos e importantes para cualquier familia poderosa que intentara entrelazarse entre ellos, el matrimonio. En el centro del espacioso lugar, había un círculo mágico realmente grande, mientras que fuera de estos estaban las respectivas familias, esperando que el ritual se conllevara a la perfección. Narumi estaba realmente nerviosa. Estaba vestida con su traje ceremonial, típico de la familia Namikaze, un vestido de bodas negro. Sus cabellos dorados parecían aumentar el atractivo de su rostro, mientras que su cuerpo era un deleite para cualquier persona que intentara verla. Sin embargo, a pesar de que esta sería algo que había estado soñando por mucho tiempo, su sueño estaba a punto de volverse una pesadilla. Ella no se iba a imaginar que su abuelo aceptara algo como esto. Siempre le había sido fiel y nunca había intentado contradecirlo en nada. Pensó que esa era la manera de que esté orgulloso de ella, para ganarse su favor y le permitiera casarse con quien ella quisiera, pero se equivocó. A pesar de que no le gustó para nada lo que en unos momentos estaba por ocurrir, ella no se iba a, esta solo era una prueba más, esta sería una prueba para demostrar de lo que ella sería capaz por su familia. A pesar de su gran fuerza mental, no podría evitar sentirse horrible. Sus manos sujetaron con mucha fuerza su vestido, mientras temblaba un poco ante la falta de voluntad que tenía. Narumi Neesama. Ella abrió los ojos sorprendida al ser descubierta. Dejó su vestido y le dirigió su mirada hacia su hermana, quien le seguía mirando con mucha preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó mientras intentaba acercarse, cosa que ella no logró y le dio la espalda. A su alrededor no había absolutamente nadie. Ella se encontró en el baño, habitaciones debajo de la terraza, pues necesitaba un tiempo para recomponerse y seguir con la boda, mas lo único que logró fue ponerse más nerviosa e insegura. Estoy bien, fue su única respuesta mientras se limpiaba las lágrimas de impotencia en su rostro. Aquello no solo puso también triste a su hermana, sino que se deprimió a ella misma. Sacudiendo su cabeza, volvió su mirada hacia ella. Vamos, la boda está por comenzar juntas. Empezamos su caminata hacia nuevamente la terraza. Al subir las grandes escaleras, vieron como había pocas personas en el lugar. Del lado derecho solo estaba su abuelo y algunos familiares lejanos de los Namikaze. Del otro lado estaba el pequeño grupo Pendragon, esperando con ansias la boda. Narumi arrugó el rostro cuando vio a su futura esposa sentada al lado de su padre, siguió sin mostrar sentimiento alguno. Helena Pendragon no era otra cosa que un muñeco. Eso es lo único que podría rescatar a la mujer con la que formaría un lazo tan importante. Sin embargo, ella le daba algo de escalofríos, era rara, más allá de las palabras, ella simplemente parecía que no tenía alma y su energía mágica también le daba una rara sensación a algo que está muerto. Entonces enfocó su vista al padre de esta, el patriarca Pendragon. Era un hombre sin escrúpulos por lo poco que había escuchado de él. Era un líder magnífico, nadie podía decir lo contrario, mas sus métodos daban que desear. Fue conocido como alguien que no le importaba ensuciar las manos con la sangre de sus familiares mientras cumpliera sus objetivos. La más escandaloso que había escuchado de él, es que había secuestrado a muchas mujeres sin linaje y con grandes cantidades de energía mágica para volver las máquinas de bebés de su familia. Hablando de ello, también había escuchado que gran parte de su familia Pendragon desapareció misteriosamente. La pura sangre Pendragon temían por su seguridad y se escondieron por el momento, mas en cuanto desaparecieron del mapa, no se les volvió a ver nunca más.
reportes dijeron que estaban todos muertos, quedando solo unos pocos que eran de casta pura, mas aquella información era solo una especulación, quedando como desaparecidos solamente en la versión oficial. Ella no se sorprendería que el patriarca tuvo algo que ver, por su sonrisa que siempre llevaba, sabía que era parte de la desaparición de sus miembros. Simplemente era esa clase de persona que sabe que tiene otras intenciones solo por el aura que a su alrededor estaba. No confiaba en su hija, no confiaba en su familia y mucho menos en él. Vio cómo este notó al fin su mirada, a lo cual respondió con una enorme sonrisa que le hizo retroceder unos pasos atrás. Esto no pasó desapercibida por su hermana, quien frunció el ceño ante la vista de los Pendragon. A ella tampoco le agradaban, pero tenía que aceptarlos como su futura familia ahora, no es que tuviera otra opción. No falta mucho para que la ceremonia empiece. Kurumi escucha hablar a su hermana que miraba el cielo nocturno. La luna no estaba ni cerca de su punto más alto, pero solo se necesita que refleje un poco de su luz en el círculo mágico para maximizar su poder. ¿Has visto a Naruko? No recuerdo haberla visto. Con el ceño fruncido, Narumi pregunta a su hermana pelirroja, que negó sin saber la respuesta. A ella no le agradaba Naruko, solo por el simple hecho de ser débil. De las tres hermanas, ella era la que menos energía mágica poseía, no le interesaban las artes místicas del clan, y tampoco le gustaba la rama mágica de la familia. Por otro lado, ella se enfocó en sus propias artes, cuentos como la alquimia, la transmutación y la curación. Tal vez esté con Nii-sama, dijo Kurumi, recordando que cuando salió su hermano, ella salió en su búsqueda junto a su amiga rubia. Esto último también parece no haberle agradado a Narumi, que recordó lo que había pasado en su reunión familiar. Para alguien que no tenía ninguna clase de poder, era extremadamente rápido y fuerte. La debilidad de todo mago es su fuerza física, se concentran tanto en aumentar sus poderes mágicos y mentales para poder hacer hechizos o magia, que su cuerpo queda muy débil ante cualquier ataque. La velocidad que tarda la magia es casi mínima, de tan solo un par de segundos para reaccionar. Sin embargo, ese par de segundos puede ser crucial cuando se enfrenta a alguien que le excede la fuerza física. Si un ataque muy fuerte no puede tocar al objetivo, entonces no sirve de nada. Otra desventaja además de la velocidad sería la resistencia mágica. La taumaturgia está plagada de defectos y muchas veces son incorregibles. Ella admite que pasar la misma magia de generación a generación ha pasado a ser una desventaja clara, pues mientras las demás magias han ido evolucionando para adaptarse a sus enemigos, la suya era incapaz de hacer esto. También había algo claro, magia antigua vence magia moderna. Es un dicho muy común para defender las familias puras y es un hecho taumatúrgico, pues ha sido así en cada enfrentamiento, por eso es que los nobles siempre van a ser los de sangre pura. Sin embargo, esa declaración ha ido perdiendo validez con el paso del tiempo, pues la magia ha comenzado a entrelazarse con otras artes o formas de lucha. En la actualidad hay luchadores mágicos, que usan la magia de refuerzo para aumentar su poder físico y defensivo. Incluso hay soldados que usan la magia usando como su código místico un arma de fuego. En la antigüedad esa forma de uso de la magia había sido llamada como herejía, pues iba en contra de todo lo que se creía que era un mago, contradecía las normas y el código moral de un mago a lo largo de los miles de años que tenía, simplemente era un acto vergonzoso y deshonroso. Lo mismo ya no se podía decir ahora, que el código de un mago ha sido olvidado por muchos, al llamarlo obsoleto e necesario. Dejando todo eso de lado, su hermano de alguna forma había logrado aprovecharse de esa debilidad y de alguna forma logró romper un círculo mágico solo usando un cuchillo de cocina. Eso era prácticamente imposible, pues si bien un círculo mágico se podía anular interrumpiéndolo mediante un uso de poder mágico, deformando el espacio o hiriendo al usuario de este, no es posible destruirlo como si se tratara de un objeto porque este no existía. Ella gruñó al recordar cómo su hermano destruyó el círculo mágico de su abuelo, no había duda de que eso había sucedido, no era una ilusión ni un error de su parte, él lo había destruido. Pero con eso había otra duda en su cabeza: ¿cómo lograrlo? Ella no lo sabía y posiblemente nunca lo sabría. Sacudió nuevamente su cabeza, mirando el ramo de rosas que tenía en su mano. El momento se acercaba, no había duda de que esta sería una noche memorable para ella, si había que hacerlo podría imaginar que se traía de uno de sus sueños.
Naruto vio con una sonrisa cómo Asia y su hermana, a pesar de sus diferencias, estaban entablando una conversación. Tal vez lo único que le fastidiaba era de que hablaban de él como si no estuviera presente, también porque no quería que Asia le dijese de cómo le iba en la academia, eso quedó entre los dos. Pero de pronto, sintió algo peculiar a la lejanía, era como si se tratara de energía mágica, sería algo muy común si pensaba que se encontró de sus familiares, aún así, esta se sintió diferente. Volvió su mirada hacia su hermana, que también había notado ese cambio y tenía una mirada preocupada donde estaba su mansión. Asia también había notado cómo Naruto se quedó petrificada durante unos segundos, preocupada de lo que podría haberla puesto de esa manera. El Naruto llamó el rubio a su hermana, sacándola de sus pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo? La chica se quedó unos momentos pensando en si debía de aceptar, pero luego asintió. ¿Sabes por qué los Pendragon están tan obsesionados con la unión de las familias? Esa pregunta le tomó por sorpresa. Un largo silencio se hizo presente, la caminata se volvió más lenta y las expresiones de todos se volvieron más serias o preocupadas en el caso de Asia. Naruto entonces, se detuvo de arrepentirse, con los ojos oscurecidos por el flequillo de cabello que la ocultaba. Dime Oni-sama, ¿qué sabes de las piedras mágicas? Preguntó de arrepentirme tomándole por sorpresa. Naruto lo pensó un momento, en su cabeza no había nada que se asemejara a tales cosas. Nunca se preocupó mucho de la magia, era muy débil comparándola al chakra, pero debía de saber lo básico si se enfrentaba a un mago, más parecía que fue un error no haber instruido más en ese campo. No sé mucho al respecto. ¿Hablas de runas? Preguntó a su hermana al respecto, pero vio cómo ésta negó. Tal vez no era el más inteligente ni estudioso de la magia, pero jamás había oído escuchas de piedras mágicas, joyas tal vez, pero nunca piedras. Los Namikases y los Pendragon comparten algo en común, y estas son las piedras mágicas, respondió la niña mientras grababa sobre las enseñanzas de su clan. Esto llama mucho la atención de Naruto, pues entonces, de alguna forma también estaba relacionado a los planos de este último. Hace mucho tiempo, hubo un hombre que ansiaba con toda su alma la fuente de la inmortalidad. No importa cuánto sacrificar, nunca logró conseguirlo. Harto de que sus sueños no se cumplieran, hizo un trato con un ser peor que un diablo. Se podía ver la terraza de la mansión Namikaze. Todos finalmente parecían reunidos, esperando con ansias la unión de ambos clanes mágicos. Narumi estaba con el ramo de rosas en sus manos, temblando ligeramente ante lo que iba a suceder. A su lado estaba su abuelo, que miraba con inexpresividad como el sello en el suelo estaba brillando con mucha intensidad conforme la luna se alzaba tras las montañas alejadas por el este. El trato era sencillo, si el hombre lograba pasar a atreverse de las puertas del verdadero infierno y le traía algo que él quería de ese lugar, su deseo se volvería a la realidad. Emocionado, él no dudó en aceptar, sin saber que su destino estaba sellado en ese momento. El patriarca Pendragon vio con los ojos plagados en una obsesión enfermiza, como sus planes poco a poco se hacían realidad, el sueño que siempre había tenido, estaba a punto de cumplirse y nadie le podía detener. El brillo iluminaba los rostros de toda su familia que estaba tras él, mientras su hija miraba sin vida como el círculo parecía completarse lentamente. El hombre, para pasar a través de todas las puertas, empezó a perder parte de su humanidad. Primero fue su cuerpo, luego su razón y finalmente su alma. Como una cáscara vacía, logra volver a las puertas del infierno, pero no logra pasar, pues no tenía cuerpo con el cual volver. Sin embargo, a pesar de todo esto, él logró obtuvo eso que tanto quería aquel ser y con él rompió las barreras del plano material. Ambas mujeres caminaron al frente de sus respectivos lugares, dejando caer el ramo de rosas al unísono. Fue en ese momento, que el patriarca respectivo de cada familia se acerca a ambas mujeres, dando en sus manos, un objeto envuelto en telas. Aquello era pequeño, pero descubrió un color carmesí y negro respectivamente. Lo primero que vio al salir de las puertas, fue aquel ser que le había prometido vida eterna. Sin dudar, entrega el objeto a las manos de aquel ser tan oscuro, que acepta gustosamente el obsequio. Antes de recibir su recompensa, él empieza a desaparecer poco a poco, hasta que solo quedó una piedra en el suelo.
Ese era su recompensa, por haber superado las puertas del mismo infierno y usar aquel artefacto, él había encontrado el poder escondido para lograr hacer un milagro. Con lo poco de su esencia, el serlo se había convertido en aquella piedra en el suelo, pues aquella cáscara vacía que ahora era, se había convertido en la cáscara de la fuente eterna que tanto buscaba. Sin embargo, una parte de él quedó en el infierno, su humanidad se había quedado atrapada en el verdadero infierno, creando por consecuencia otra piedra, que vendría a ser el núcleo del último misterio de la alquimia. Ambas se acercaron con lentitud hasta la otra, sus caminos fueron cortados cuando se encontraron una frente a la otra. Sin perder tiempo, se arrodillan mientras quitaban las telas de las respectivas reliquias. Finalmente fueron libres de aquellos sellos que las quedaron encerrados, brillando con intensidad al estar cerca la una a la otra. Siguiendo el ritual, ambas levantan con ambas manos las respectivas piedras, dejando ver una de color negro tan oscuro como la misma noche, mientras que la otra mostraba en sus manos una piedra roja tan brillante como lo era la sangre. La piedra de ébano y la piedra carmesí. Ambas piedras obtendrán una reacción sin control al estar cerca de la una a la otra, casi como si intentaran separarse a toda costa. La energía desprendida era simplemente bestial, incluso se materializaba solo para cegar a cualquiera que se encontrara lo suficientemente cerca como para presenciarlas. Entonces, el círculo mágico en el suelo comienza a hacer efecto, disminuyendo aquella agresividad casi por completo. La primera proviene de la cáscara vacía que era hombre, con un apetito voraz e insaciable, busca absorber toda la energía vital que se encuentra a su alrededor dando al portador un poder ilimitado a su poseedor, a costa de su propia vida a consecuencia. La piedra negra en manos de Helena Pendragon empezó a resonar con mucha intensidad, reconociendo a su piedra hermana. La oscuridad que expulsó de alguna manera se sintió como la corrupción misma, el ansia de un poder sin límites y una obsesión enfermiza. La segunda proviene de la humanidad del hombre. Con un poder inquebrantable, se dice que fue este quien ayudó a la cáscara a salir del infierno. Se cuenta que domina hoy cada una de las artes taumatúrgicas a lo largo de las dimensiones e incluso realidades. Traspasando el tiempo y el espacio, otorga al portador de un conocimiento prohibido, pero también de un poder que raya en lo infinito a cambio de la destrucción inmediata del alma del usuario. En las manos de Narumi, la piedra carmesí parecía estar desplegando sangre de su núcleo, un líquido fantasmal que se desintegraba a los pocos segundos de separarse de su origen. Todo aquel poder que desplegaba hacía que ondearan sus cabellos dorados, mas su mirada no parecía tener algún miedo además de la inseguridad de sus acciones, aún tenía dudas, pero se rehusaba a aceptarlas. Esa es la historia de las reliquias más antiguas y resguardadas por años de ambas familias. Se iniciaron guerras con el deseo de tomar la piedra del otro y alcanzar el sueño de todo mago taumatúrgico, juntar las piedras y lograr la verdadera inmortalidad. Obtener la reliquia de la desesperación. Hubo un silencio clave en el ambiente, nadie se atrevía ni siquiera a decir una palabra ya que seguían procesando toda aquella historia de las guerras entre los clanes mágicos. Naruto, a pesar de escucharlo de su misma hermana, no podía ni imaginar el poder de ambas piedras, por separados era absolutamente monstruoso, juntos eran imparables. ¿La reliquia de la desesperación? Preguntó curioso y sorprendido. De alguna forma, en su cabeza, sentí que ya había escuchado algo como eso, como si estuviera alineado a él de alguna forma o recordaba haber escuchado de algo similar. Su hermana, por otro lado, se tomó un momento pensando, jugando con sus dedos pues no encontré las palabras ni siquiera para expresar su significado. No estoy muy seguro de esto, pero se dice que la reliquia era el verdadero objeto de la inmortalidad que le dio aquel ser al hombre. Naruto asintió lentamente, su cabeza le seguía dando cosquillas al intentar encontrar aquel recuerdo olvidado en su subconsciente. Asia, por otro lado, no entendía de lo que hablaban, pues era la primera vez incluso que se le hacía mención a la magia en todos los libros de historia, nunca se llega a mencionar a aquel ser. Algunos pensaron que se utilizaron de un diablo, pero el relato original cuenta de un ser más corrupto y maléfico que estos, un ser de destrucción pura que solo ansiaba la destrucción. Se quedó callado un momento mientras recurría a todos sus conocimientos en su cabeza. El único que cae en tal descripción, es la bestia del apocalipsis. Triexa. Naruto abre los ojos al escuchar ese nombre, después de todo hacía tiempo que no lo escuchaba.
Es imposible, fue su respuesta rápida, era tan veraz y decisiva que incluso sorprendió a su hermana en el proceso. Triaxa no pudo haberlo hecho, él nunca habló con un ser humano en toda su vida. Naruko tenía una mirada curiosa en ella, pues en la voz de su hermano solo había un rencor casi infinito y su declaración solo decía que, de alguna forma, él lo había conocido. ¿Cómo estás tan seguro? Le preguntó tratando de saciar su curiosidad, mas lo único que obtuvo fue un silencio eterno de su parte. Ella sabía que incluso si lo intentara, nunca obtendría una respuesta de él. Muy bien, si no fue Triaxa, ¿quién fue? Le preguntó nuevamente, mas lo único que obtuvo fue a su hermano con una extraña expresión. Ella negó con su cabeza mientras dejaba salir un suspiro. ¿Ves? Simplemente no hay respuesta para algo así, lo único que se dice sobre él además de eso es su extraña relación con la palabra desesperación. Rendida, se hace un lado para seguir caminando. Naruto la sigue de cerca junto a Asia, dirigiéndose hasta la mansión nuevamente. Entonces, el matrimonio se realizará para juntar ambas piedras, teorizó el rubio mientras unía puntos sobre el matrimonio forzado. Secretamente, entendía los planes del patriarca Pendragón al presionar a su abuelo un matrimonio. No, las piedras nunca se van a juntar, aseguró la rubia menor mientras miraba fijamente a su hermano. El ritual del matrimonio es sencillo, es el intercambio de piedras. El círculo mágico debajo de ellos disminuyendo la presión de las piedras, asegurándose que no intenten juntarlas en ese momento, lo suficiente como para hacer un intercambio de votos con sus manos, hacia una representación de un beso, como si de una niña se tratase. Naruto se tomó otro tiempo para pensar en la situación, para seguro con todo lo que le había contado, estaba muy bien hecho para evitar que uno de ellos tomara la piedra por sorpresa. Aún así, no podía evitar sentir que había algo que se estaba olvidando. Abrió los ojos en ese momento que se dio cuenta de algo. Oye Naruko. Llamó un poco exaltado, sorprendiendo a ambas mujeres. La razón por la cual me llamaron era para hacer el ritual, ¿no? Si es así, entonces no debería de suceder, ¿no? Su pregunta confundió un poco a la pequeña rubia, que se tomó un tiempo para pensar, pero más tarde asintió. Fue en ese momento que ella abrió los ojos cuando se dio cuenta de las cosas. El brillo en la terraza en su mansión era sin duda el compromiso que se estaba llevando a cabo, su hermano estaba a su lado y aún así la boda se estaba conllevando sin ningún problema. No puede ser, negó en shock ante lo que estaba viendo. El abuelo nunca permitiría que dos mujeres se casasen, él es muy tradicional. A pesar de que negaba con mucha firmeza, no había duda de que estaba sucediendo. Fue en ese momento, que Asia fue sorprendida cuando su amigo la alzó de arrepentimiento y en brazos, empezó a correr a toda velocidad. Quiso preguntar, pero no sabía qué preguntar en primer lugar. Oni-sama. Llamó Naruko, quien aparecía en el cielo volando en lo que parecía ser una escoba. Asia notó que también estaba muy preocupada ante la situación. Mee-sama se está casando. Ella es la heredera de la familia Namikaze. Le informó la pequeña mientras iban con mucha velocidad hacia la boda. Escucha. Esa mujer es un homúnculo. Elena Pendragón es un homúnculo. Aquella información dada por su hermano la dejó en shock nuevamente, pues poco a poco la niebla en su mente se iba disipando y entendiendo mejor sus pensamientos. La boda solo es posible entre dos humanos. El círculo mágico no está diseñado para reconocer un homúnculo. Gritó asustada ante el problema que eso conllevaba. Si es así como son las cosas, entonces la boda no solo habría de exponer la piedra de la familia Namikaze, sino que incluso, permitiría el uso de la energía lunar para poder unir las piedras. Maldita sea. No debemos dejar que una las piedras. Gritó Naruto acelerando su velocidad, perdiéndose entre los árboles. Su hermana siente y también aumenta su velocidad, que es inferior a él, pero de igual manera, sabe a dónde quiere llegar. Se espera que aún no fuera tarde. La boda parecía estar a punto de concretarse, ya habían hecho toda la ceremonia, solo faltaban los votos matrimoniales. Las mujeres con una gran sincronía, dejan al unísono las piedras en el suelo, para luego levantarse y caminar hacia la piedra de la otra, de esa manera, intercambiar reliquias. Todo parecía ir bien, Narumi ya había obtenido la piedra de ébano y admiraba ese oscuro en sus manos.
Había libros leídos al respecto, sobre la gran cantidad de malicia que ésta poseía, pero de alguna forma, no podía sentir nada de esto, incluso si estuviera cubierto por millas de sellos, se supone que esa sensación estaría aún presente. Sacudiendo su cabeza, lo desestima, creyendo que se captó de un error de esta. Da unos cuantos pasos y mira a la mujer que tenía enfrente, su nueva esposa. Sabía que no había vuelta atrás, en estos momentos era el paso final, el beso que los comprometería por el resto de sus vidas. Dejando salir un largo suspiro, levanta su mirada determinada para terminar esta pesadilla. Faltando centímetros para el beso. Ella está sorprendida cuando Elena retrocede unos pasos, para luego darle la espalda y salir del círculo mágico, en dirección hacia su padre. Esto no solo fue sorpresa suya, sino también para todos los namikazes que se encontraron presentes. ¿Qué significa esto? Pendragón. Exigió el patriarca namikaze al ver cómo un sacrilegio había ocurrido frente a sus ojos. Narumi intentó zafarse y caminar fuera del lugar, pero el círculo mágico en el suelo no se lo permitió. Sudando ligeramente ante el miedo que tenía, mira hacia los responsables de todo este caos. El patriarca mira como su hija finalmente había llegado a él. Riendo ligeramente, atravesando su brazo en el estómago de esta, para sorpresa de muchos. La sangre sale a borbotones, incluso desde su boca. El cuerpo se empieza a romper poco a poco, y en estallido de sangre, se puede observar algo desde su interior, revelando la piedra de ébano. Narumi mira en shock como la piedra que se supone que debería de tener, está en manos del patriarca. Fue en un momento, que ella entendió todo. La razón por la cual ellos nunca sospecharon nada, era porque esperaban que la piedra carmesí reaccionara a los dichos a piedra falsa, pero en realidad se encontraron de que reaccionaron a la piedra dentro de Elena. Jamás habían sospechado nada igual, nunca se imaginaron que los Pendragon intentaran algo tan deshonroso. La risa oscura fue escuchada por todo el mundo. Con ambas piedras en sus manos, él revela un último ingrediente, dejando ver para el asombro de todos el lazo de sangre de la familia Pendragon. Con esto finalmente la leyenda se volverá realidad. Ambas piedras se levitaron, girando entre sí mientras que el lazo de sangre actuaba como una piedra angularmente, cuerpo y alma juntos. Al fin me ha tomado tiempo, pero al fin. El poder es mío. Las tres piedras pronto, abandonaron de girar para volverse una, un brillo blanco parecía envolverlo todo. La verdadera reliquia de la desesperación es toda mía. Con aquel grito de avaricia, la luz terminó, mostrando a toda una alegría morada en sus manos, la cual descubrió una oscuridad absoluta y un poder que jamás podría ser cuantificado. Imposible. Gritó el anciano al ver lo que su enemigo tenía en sus manos. El hombre que tenía la joya morada, no tardó mucho en hacer a un lado sus ropas, mostrando su cuerpo demasiado trabajado incluso para un casi anciano, para luego incrustarse la joya que se hizo un lugar en su pecho. La sangre corría por su cuerpo, mientras la alegría seguía hundiéndose en donde podría estar su corazón. Ambos se hicieron uno y el hombre empezó a sufrir una transformación. Su cabello canoso comenzó a tomar el brillo de antaño, un dorado juvenil, las arrugas en su rostro comenzaron a desaparecer y su piel se tornó mucho menos pálida. Sus músculos antes algo flojos comenzaron a tomar más consistencia, incluso su altura comenzó a aumentar. Todo esto sucedió en unos pocos segundos, terminando la demostración con una enorme sonrisa de mente. El patriarca empezó a ver sus manos, antes callosas, como si fuera solo un vago recuerdo. Se reía ligeramente al ver los resultados de su transformación, que pronto se convirtió en una carcajada plagada en demencia absoluta. Nadie podía creerlo, pero no había duda, él había rejuvenecido. No, él ahora se encontró en su mejor momento o incluso mucho mayor. Su risa descontrolada poco a poco fue cesando, dejándolo con una expresión fría y sin sentimientos. La joya en su pecho parecía extenderse como si se tratara de venas. Su mirada ganadora se dirigió a sus antiguos enemigos, que retrocedieron un par de pasos al ver esto. No saben cuánto tiempo he esperado por esto, he sacrificado todo, amigos, familia, incluso mi propio heredero, todo eso me ha llevado hasta este punto. Finalmente yo he alcanzado el sueño de todo hombre que desea contraponer la misma naturaleza con la que fue creado, el cenit de cualquier milagro. Tengo la piedra filosofal. Ahora estoy por encima de los dioses. Por encima de los dragones.
Por encima de la misma existencia. Por encima de un creador. Aquellas palabras fueron dichas por aquel hombre que finalmente operó su hecho, la leyenda ahora era una realidad y parecía que no había nadie que lo pudiera parar. Soy un verdadero inmortal. Continúa.